Sí, ya te puse presente. Ah, ya. Ya. Tengan su cuaderno y su libro a mano para que avancemos rápido, porfa. ¿Profe, me va a habilitar la prueba? Sí, después de que terminemos la clase. Ah, pero no la voy a hacer hoy día entonces. Sí, pues la tienes que hacer hoy día después de clase. Ah, Ya, comenzamos entonces. Antes de avanzar con la revisión de la tarea que estuvimos haciendo durante la semana pasada, recordarles que el 20 de noviembre tenemos la última evaluación del libro, que es La Ciudad del Sol, que es el último libro del año que van a leer, y que el libro está en su formato PDF para quienes no lo tienen en formato físico, en la plataforma de Classroom, para que lo puedan buscar ahí dentro de las evaluaciones, creo que está. Ya lo pueden descargar, lo pueden leer desde el celular, del computador, lo pueden imprimir, como ustedes consideren que es mejor. Entonces, nos vamos con la indicación o la actividad del día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La parte 3 de este trabajo con la obra dramática, que tenía que ver con este de el mayordomo, el mozo, el cliente, etcétera, que se llama La Revancha. Y lo que vamos a hacer hoy día básicamente es revisar el desarrollo de la actividad. Entonces, entre más rápido avancemos, mejor para todos. Entonces, la actividad constaba de varias partes. Un antes de la lectura, que era la página 262, que tenía como 3 tareas simples de hacer. Un durante la lectura, que era entre la página 263 y la 266, donde tenían que ir respondiendo, además de leer la obra La Revancha, las 5 preguntas que se presentaban acompañando el texto. Y después nos saltábamos a la aplicación de contenidos, que era la página 270, donde tenían que completar un recuadro con algunos elementos que nosotros estuvimos viendo en clases sobre las obras dramáticas. Luego tenían que volver a leer la historia y para responder así las preguntas de después de la lectura de la página 267, que eran 7, si no me equivoco, más el recuadro que estaba relacionado con el importante es. Así que voy a dejar de compartir mi pantalla y vamos a empezar a resolver juntos la actividad. Les voy a ir dando yo la palabra a cada uno para que participemos más ordenados y avancemos mejor, ¿ya? Así que yo le voy pidiendo la palabra a cada uno y a medida que les pregunto ustedes van respondiendo. ¿Les parece? ok. Sí, ¿no? Ya, comenzamos entonces. Dice, página 262 entonces, hora de leer una obra dramática antes de la lectura. Dice, te invitamos a contextualizar y preparar la lectura de la obra dramática. Reúnete en grupos y comenten qué características diferencian a los siguientes textos literarios. Marian, ¿me escucha? Ah, sí. Ya, Marian, ¿qué diferencias encontraste tú entre estos 3 textos? Las actitudes de los personajes. Ya, ¿qué diferencia había en la actitud de los personajes? Por ejemplo, en la primera no, la princesa era muy como, no sé. No, no era como. Lean lo que tienen en el cuaderno. No presentaba. Profe, no sé qué me pasa. Te doy un minuto para que lo revises y me voy con la Antonella. Antonella. Diferencias que encontraste entre los 3 fragmentos que se muestran en la página. ¿En qué página es, profe? Que estoy buscando en el cuaderno. 262. ¿Qué día fue ese? 262 es la clase del día martes pasado. Ah, ya. La 62. Yo puse competir con alguien. Dice, es que usted que me preguntó primero. La pregunta número 1. ¿Qué diferencias hay entre los 3 textos que aparecen en la página 262? Los 3 textos que aparecen en la página. Yo no lo encontré, profe, pero es que estoy buscando, es que no lo encuentro. Marian, ¿te ordenaste ya? Sí. Ya, ahora sí, dale. La princesa era muy seria. ¿Ya? Desde el primer texto, en el segundo, el hombre era muy alegre. ¿Ya? Y en el tercero, la persona era muy solitaria. Perfecto. Entonces, la primera diferencia que encontraste tú en el contenido es la actitud o la forma de ser de los personajes que se centra la historia o se centra el texto. ¿Qué más? ¿Qué otras diferencias? Connie, ¿qué encontraste tú? Yo puse lo mismo, así que la princesa no sonreía y que el hombre, y que en el otro texto era feliz y en el otro era como muy solitario. Ya, vamos a ordenarnos entonces. Son los 3 textos
el mismo tipo de textos? Por ejemplo, de los tres, ¿cuál es una narración? Parece que El primero, Ya, el primero es una narración. El el segundo, primero, ¿qué tipo de texto es? una obra dramática. una escena, Una obra dramática, ¿cierto? Y el tercero, ¿qué es? Poema. parece un poema. Un poema, ¿cierto? Entonces, la primera diferencia que deberían encontrar entre estos tres tipos de textos es que los tres son distintos. Uno es una narración, el otro es una obra dramática y el otro es un poema, ¿ya? Pero, Entonces, profe, Connie, parece que la princesa triste, parece que era un poema. no, La princesa triste es una narración. Una razón. Sí, porque se está contando un acontecimiento a través de la voz de un narrador. Ah, ya. Y entonces, la primera diferencia es que las estructuras de los textos de los tres son totalmente diferentes, porque en la primera hay un narrador que nos cuenta lo que ocurre, en la segunda están los diálogos de los personajes, y en el tercero se expresa el sentimiento de una persona, ¿ya? ¿Qué otra diferencia podemos encontrar? Que son diferentes autores. Ya que son diferentes autores, bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Que el otro, al segundo párrafo, nos dice así como dice sus pensamientos y sus acciones, el otro no. Ya en uno se presentan como acciones, perfecto, y en el otro se presentan sentimientos, ahí tenemos otra diferencia. Y Sí. una más, la última. ¿Cuál podrían encontrar? Y parece que la otra no señala las acciones ni los pensamientos. Ya, entonces en el tercero tampoco existen personajes, por ejemplo, y por ende no podemos determinar qué acciones se presentan ni qué pensamientos tiene cada uno de ellos, ¿ya? Continuemos. Santiago, Sí, según tus conocimientos, ¿qué crees que significa la palabra revancha? que como que se enfrenta de nuevo a algo o a alguien Ya se enfrenta una segunda vez a algo o a alguien. ¿Para qué? ¿Por qué se vuelve a enfrentar una segunda vez? ¿Para qué? para aclarar algo, algo así, no sé. Ya, por ejemplo, para dejar más claro quién es el ganador o para determinar efectivamente una segunda opción para ver si se le puede ganar, etcétera. Nicolás, ¿Qué pasó, profesor? pregunta 3, página 262. La obra dramática que leerás se titula La revancha. ¿De qué crees que puede tratar su conflicto? Profesor, ¿estamos hablando algo de la otra clase? Estamos revisando lo de la clase del viernes. Perdón, profesor, es que no puedo entrar a esta clase. Ya, Tuve Nicolás, otro tiempo. gracias. Continuemos. Connie, Yo creo que se tratará de una persona que así llega a dos restaurantes y ahí no sabe cuál elegir porque hay muchos postres deliciosos. ya, perfecto. Antonella, ¿qué pusiste tú? En, en la 3, ¿cierto? Sí, Yo puse de que una persona tiene que va a competir con otra en algo así como que va a competir con alguien ya que de va a haber una otra forma. competencia. Bien, perfecto. Continuemos entonces, nos vamos al durante la lectura. Dice, déjenme ver si no me acuerdo si es, espérame, es antes de la lectura, sí, está bien, durante la lectura. Ya, nos vamos al durante la lectura entonces. Marian, pregunta número 1, dice, de la 263, ¿por qué el cliente se alarma frente a la información de la muerte del gato? Porque pensé que le dieron el gato para comer en vez de un pollo. Perfecto, porque pensó que el gato había sido cocinado y lo hicieron pasar como por la carne de pollo que se estaba comiendo. Muy bien, Marian. Pregunta 2, Connie. El ¿Cuál tiro es la intención del cliente al pedir el sanguchito al mozo? para así pagarle menos o creer que va a pagar menos y así pueda cuestionar, así como las cosas que no tenía el sanguchito. Ya, puede ser que le haya pedido otro producto como para seguir cuestionándolo. Bien. ¿Alguien que tenga otra respuesta? Para despistarlo Para y que perdiera la despistarlo. cuenta. Exacto, muy bien, Alexander. En el fondo le pide el sanguchito para que el mozo pierda la cuenta y se equivoque y después como tratar de distraerlo de lo que le estaba cobrando. Muy bien, Alexander. Continuemos. Pregunta 3, página 264. Antonella, Sí,
¿Qué acción del mozo provoca las preguntas del cliente? Que mozo le hace pagar toda la comida al cliente. Ya, esa es una. ¿Qué más? Porque ¿cuál es la parece pregunta que que le hace? ¿Cuál? Tanto estamos en la 3 de la 264. Sí, Por sí, eso, ¿cuál es pero la pregunta que le hace? El cliente al mozo le hace una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? no sé, pero a ver, pero... Les pedí que tuvieran el libro y el cuaderno en la mano. Sí, lo tengo en la mano, Ya, el pues, cuaderno y el libro también. donde está el número 3 en el texto aparece una pregunta. Sobre eso te están preguntando. Ah, el que ahí dice, va a seguir arquitectura, algo así, dice. Le dice, usted seguramente dio bachillerato en matemáticas, ¿no es cierto? ¿Va a seguir arquitectura? Entonces te preguntan a ti, ¿qué acciones del mozo provocan esa pregunta en el cliente? ¿Por qué le dice así como, oye, tú estás estudiando matemáticas? ¿Vas a ser arquitecto? Como que lo está como provocando, algo así. No. ¿Qué es lo que hacía bien el mozo? Porque ¿Para qué era bueno? le cobró mal la botella. No. ¿No? ¿Para qué era Porque bueno le el está mozo? cobrando mucho. No. Él Matemáticas. estaba cobrando cada cosa que había tomado o comido. No. La respuesta correcta para esta pregunta es la siguiente. Antes de que le haga la pregunta al cliente, el mozo saca muy bien y muy rápido la cuenta de lo que le debe. Él suma muy rápido, resta muy rápido, es muy bueno con los números. Entonces, como es bueno con los números, el cliente le dice, oiga, usted hizo bachillerato en matemáticas, es como tú estudiaste en matemáticas, con esas habilidades podría ser arquitecto. Entonces, ¿por qué él pregunta eso? Porque el mozo es muy bueno con los números. Esa es la respuesta. Así que arréglenla. Ok. Porque el mozo es muy bueno con los números. Ya la cambié, profe. Ya. Continuemos. Pregunta 4. Santiago, ¿me escuchas? Sí. Dice, pregunta 4, 265. ¿Qué crees que significa el dicho arde Troya? Que está enojado y que como que quiere hacer algo como para quitarse la ira o algo así. Ya, muy bien, primero que está enojado, pero también significa que va a quedar como la embarrada, o sea, que se va a quemar Va a haber todo, guerra. va a haber guerra. Ese es como el concepto. Arde Troya significa que está tan enojado que va a haber guerra. ¿Ya? Bien, Alexander. Continuemos. Vamos a la página 266, si no me equivoco. Sí, 266. Pregunta 5. Constanza. Sí. Pregunta 5 dice, ¿qué sentido tiene la palabra clavo en este parlamento? Yo puse que clavo significaba donde aparecía aquí, más molesto que usted. Yo pensaba que el clavo era como así una molestia Ya, y el cliente le estaba diciendo molesto al mozo o al metre. ya, perfecto. Entonces, está casi bien, Connie, porque es al revés. Efectivamente, el metre le dice clavo al cliente, entonces le dice, es tan molesto como usted. Entonces, a quien se le trata de molesto es al cliente, no al metre. ¿Ya? Para que lo arregles ahí. Ah, ya. Simón. Profe, Simón, ¿hiciste tú esta actividad? la- eh, se me... Espero, profe, que se me estaba silenciando y... Ahora te escucho bien. Ahí está. No, es que, pucha, no la... Estaba en otra cosa. Estaba ¿En qué haciendo otra cosa? estaba en una guía de naturaleza. Estaba haciendo la... Pucha, que...
Simón, hicimos esta actividad durante toda la semana pasada. No la vi entonces. Ya, gracias, Simón. Continuemos. Nos vamos a la página 267 después de la lectura. Antonella, pregunta 1, dice: ¿qué propone el cliente para solucionar el problema de sus pantalones? ¿Qué propone a su vez el metre? El cliente le da un diario, ¿Ya? y el metre creo que lo hace, ese diario creo que hace pues como para limpiar los vidrios. Ya, pero con eso no solucionan el problema de los pantalones. Eso pasa al final nomás. Le dan 50 escudos, o soles, no me ¿Ya? acuerdo cómo era, 50 escudos y le deja que no pague la comida. Perfecto. Entonces, lo que hace es que el cliente le dice a ellos que le tienen que pagar el valor del pantalón más el doble de la plata por el mal rato. Entonces, el metre le propone pagarle la mitad y que no pague la cuenta. En el fondo, el cliente lo que logra es no pagar la cuenta y aparte irse con algo de plata. ¿Ya? 2. Designa una característica psicológica para los personajes del cliente y el mozo, respectivamente, y explica qué parlamento lo refleja. Entonces, Connie, ¿cómo es el cliente? El cliente es molesto Ya, molesto, muy bien. ¿Y por qué es molesto según tú? porque no quiere pagar la ¿La comida. cuenta? Muy bien, Connie. Marianne, Sí. ¿qué pusiste tú en el cliente? También puse literalmente lo mismo. Ya, entonces, ¿y en el mozo? Puse que era aprovechador porque, o sea, no aprovechador. Al principio puse que era aprovechador porque... Como que quería cobrarle más. Sí, pero ahora me doy cuenta que no. Vamos a poner que aprovecha. Pero igual, en el fondo, igual sirve porque te están pidiendo a ti que lo justifiques con el texto y el aprovechador lo puede justificar con el momento en que, claro, como que le trata de cobrar más por determinada parte de la comida. Así que no está mal, Marian. Santiago, Pero, profe, Sí. ¿qué pusiste tú en el cliente? En el cliente puse que era enojón, Ya, bien, ¿por qué? porque... ¿por qué es enojón? Esa es la pregunta. Sí, pues claro, porque ¿en qué parte de la historia se ve que es enojón? En toda la historia, porque el restaurante, como que con todo lo que le pasa, Como que le molesta, ¿verdad? ¿Sí, Santiago? sí, Ya, y al mozo, ¿qué pusiste? que es como buena onda, Ya, y buena onda, ¿por qué? porque como que aunque el cliente lo esté como medio tratando mal, igual como que Como, no. sigue siendo simpático, digamos. Perfecto, muy bien. Alexander, ¿qué pusiste tú? Yo en el cliente le puse estafador porque buscó la manera de no pagar. Ya, perfecto. ¿Y el mozo? Eh, no transparente porque le dice todo lo que le cobra. Bien, O y le sea, que dice la verdad. no... Sí, Ya, perfecto, muy bien. Continuemos. Antonella, ¿Ah? vamos a la pregunta 3 de la página 267. Ya. ¿Qué conclusiones pudiste deducir a partir de los siguientes dichos de los personajes? Dice: mozo, es que el patrón no está, señor. Cliente, ¿y dónde está ese? ¿Dónde? Fue a comer a otro restaurante, señor. Mi conclusión acerca de la calidad del restaurante es Lo que yo haya puesto ahí o tengo que lo que tú pusiste ahí. como que ellos no se preocupan mucho del restaurante porque es como que es como el jefe como que está en otra parte comiendo y lo deja ahí como sin supervisión ni nada de eso. Ya, entonces podemos decir que el restaurante está descuidado, ¿cierto? profe, ¿puedo decir yo? Dale, La siguiente. Alexander. Yo puse que era deficiente porque ni el propio dueño come en su restaurante. Perfecto. Eso es súper importante lo que dice el Alexander. Si yo voy a un restaurante y pregunto por el jefe del restaurante y el jefe está comiendo en otro restaurante, ¿qué voy a pensar yo del restaurante? ¿Que es bueno o que es malo? que es malo porque ni Malísimo. Es malo. siquiera ¿El ¿cómo se jefe? llama? El patrón no come ahí. Claro. Entonces, efectivamente, si el dueño o el patrón o el jefe no come en su propio restaurante, me está dando a entender a mí que a él no le gusta su restaurante y que por ende el restaurante es malo. Entonces yo no debería comer ahí tampoco. ¿Ya? Siguiente, Connie dice: mozo, no, señor, pero en la escuela me sacaba puros 7, incluso una vez me pusieron un 8, cortando la cuenta.
La cuenta, señor, tenga la bondad. Mi conclusión sobre el mozo es... Yo creo que es buena y mala, porque Ya, igual está como presumiendo mucho, y buena porque además igual es cierto lo que dice porque se sacaba puro 7 y 8. ya, Yo entonces creo que debe ser verdad. podríamos decir que es presumido por un lado, pero también podríamos concluir de que él es inteligente, ¿cierto? Sí. Ahora, la pregunta es, ¿por qué si él era tan inteligente trabaja como mozo en un restaurante? Porque le gusta. Porque quizás no fue a la No universidad es tan porque no inteligente. tenía dinero. Ya, entonces puede ser que no haya tenido dinero, según lo que dice la Mariana, a lo mejor no es tan inteligente como él quiere hacer entender a la gente y por eso no llegó a la universidad. Hay varias conclusiones que se podían sacar. ¿Alguien dijo una por ahí? ¿Alguien más dijo algo más? Yo dije que porque le podía gustar así. Claro, también le puede gustar ser mozo o a lo mejor él está estudiando y trabajando de mozo al mismo tiempo. Sí, también puede ser. ¿Sí? Muy bien, continuemos. Antonella, aprovechando que estabas hablando, Ah, ¿en qué te fijaste para sacar las conclusiones a las que llegaste en esta actividad? ¿Qué cosas te preocupaste tú? ¿Qué te fijaste en el texto? yo me yo puse que no se preocupaba mucho igual que antes, porque igual cobran por todo, así como por lo que toman, por la sal. Entonces eso igual puede ser como malo para el restaurante. Ya, perfecto, muy bien. Entonces lo que había que fijarse para responder estas preguntas en el fondo era como las acciones de los personajes, lo que hacían realmente dentro de la historia y a partir de eso uno podía sacar ciertas conclusiones o ciertas ideas de cómo ellos podían ser, ¿ya? Pregunta 4, Connie. Sí, ¿Por qué la obra se titula La Revancha? porque es donde el cliente sale ganando, Ujú. pero a la vez sale perdiendo porque igual el mozo le dijo, ¿y mi propina? Claro, es como que en el fondo, claro, el cliente al Sale principio parecía... ganando y perdiendo. Exacto, porque al principio el cliente parecía que iba a perder porque tenía que pagar y él encontró su revancha y terminó ganando más de lo que tenía, porque incluso se fue hasta con plata en los bolsillos, ¿cierto? Muy bien. Y al Santiago, final era como una broma. ¿cómo Anto, perdón? Y al final era como una broma. Claro, al Al final final era como que lo era... estafó. Más que Sí. una broma, era como una estafa. Santiago, Sí. pregunta 5. ¿Qué piensas acerca de la actitud de los empleados del restaurante? ¿Realizan bien su trabajo? ¿Por qué? Yo creo que lo realizan bien porque hacen como lo que un Lo que empleado debería corresponde, hacer. Sí. ¿ya? ¿Y por qué crees tú que hacen bien su trabajo? ¿En algún momento a ellos les faltan el respeto al cliente? No, Eh, exacto, no le entonces, falta el respeto nunca. Ni nada. perfecto, entonces hacen su trabajo como lo tienen que hacer, cobran lo que tienen que cobrar, tratan de mantener la calma y aparte nunca les faltan el respeto al cliente. Perfecto, muy Sí, bien, profe. Santiago. Alexander, Yo puse que hacían su trabajo bien porque después de todo se hicieron cargo del restaurante y le pagaron lo que le tenían que pagar al cliente. claro, incluso hicieron el trabajo como de los jefes del restaurante, pues, que no estaban, o sea, hasta ese punto hacían bien su trabajo. Profe, Connie, y el patrón sería como un tipo así como un tipo mozo. no, pues el patrón es el dueño del restaurante. Ah, Entonces él no cae dentro de la categoría de empleado porque él no es un empleado, es el dueño. Es el único que hace mal su trabajo, si hay que decir de alguna manera. Porque no está, porque anda comiendo en otro lado. ya. Connie, aprovechando que estabas hablando, 6. ¿Qué palabras del texto son desconocidas para ti o no tienen claridad de su significado? Subraya 5 y busca su significado para ampliar tu vocabulario. Yo puse, es que yo no entendí unas tres. Ya, dale, dime cuáles tres. La transición y brota. Ya, transición, ¿qué significa? Espérate. Transición. Trato, trato o convención por los dos, por el cual dos partes o un acuerdo Ya, perfecto. ¿Cuál era la otra? brotan. Dale, dale. Ah, Significado. nacer o salir de una planta o de la tierra. Ya, y la última, dijiste que tenéis tres. Chupalla. Que esa la subrayé para accidente. No me acordaba que era Ya, una quédate con estas dos chupalla. nuevas. Santiago, ¿tú pusiste alguna? No, yo no puse ninguna. Alexander. Yo puse, espera que se me abrió otra cosa. Ah, me abrió un programa en el... Antonella, mientras tanto.
Yo puse desprestigio ¿Ya? y el significado es pérdida de buena fama. ¿Ya? Decían que era. Y la otra puse posilga, establo para cuidar cerdos. Ya, perfecto. ¿Pusiste alguna más o solo esas dos? Esas dos. Marian, ¿tú pusiste alguna? Sí, puse dos, puse remeda, que significa imitar algo, hacerlo semejante a otra cosa, y también puse redondeamos, que significa que el proceso de descartar las cifras en el procedimiento decimal para que quede en un número. Ya, bien. Ya, la pregunta 7 no se las voy a pedir porque es más larga y eso las voy a revisar de lo que me mandaron. Profe, ahora sí puedo. Dale, Alexander. Ya puse tétano porque no sabía que era eso y es una enfermedad grave. Ujú. Apelamiento, soluciones ante tribunales, bachillerato, gran grado o título académico, ¿Ya? peritos, expertos, Peritos. peritos, eso era. Ujú. Peritos. Peritos. Peritos, Ya. eso. Metre es un camarero especializado en restaurantes u hoteles. Ya, perfecto. Bien. ¿Alguien más que quiera decir alguna palabra o continuamos? Ya, la 7 la dejamos así, se la voy a revisar directamente de lo que me mandaron. ¿Ya? Marian, Ya, ¿me puedes ayudar con el recuadro? ¿Qué importante es? ¿ya? Lo lees completo y vamos respondiendo las preguntas. Ok. Dice, una alimentación saludable es fundamental para estar sanos, pero preocu- ah, ¿Procuramos? procuramos comer en lugares aptos para ello. Ya, ¿Cómo entonces la hacer? primera pregunta que tenías que responder. Nosotros tenemos conciencia de que tenemos que comer sano, todo el mundo piensa en eso y tenemos como claridad de que comer sano es algo importante. La pregunta es, ¿nosotros nos preocupamos de comer en lugares aptos para comer sano? Yo creo que no, ¿Por qué? porque a veces vamos a un lugar de comida chatarra y Ujú. eso no es cuidarnos, o a veces hay restaurantes sucios y comemos junto a la basura, Ya, bien, Connie, muy bien. ¿Profe? una forma de ser Yo. así. Alexander, ¿Cuál era la pregunta primero que todo? Que se me olvidó. si nosotros nos preocupábamos de los lugares donde comíamos, si estos eran aptos para comer sano. No, porque si uno va a un McDonald's está lleno el automac. Claro, y nosotros normalmente pensamos así como vamos al McDonald's, pero comamos algo sano y pedimos, no sé, frutas ¿Profe? junto con una hamburguesa y un batido, por ejemplo. Antonella. Sí, es que ahora la gente como que pide más cosas chatarras que saludables. Así es, porque vivimos como rápido, vivimos corriendo, entonces comer rápido es más importante que comer sano. Sí. ¿Ya? ¿Profe? Alexander, dime. Algo nada que ver. El queso del McDonald's es plástico prácticamente porque no se derrite. Así es. ¿En serio? Marian, Sí. seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cuál era? Dice, ¿conocemos los requisitos que debe cumplir un establecimiento de comida para funcionar? Ya. ¿Quién sabe lo que tiene que cumplir un restaurante para poder funcionar como un restaurante? Yo, la Connie, Connie. Yolanda. primero tener un lugar limpio, otro Ya, tener un buen servicio, otro ya, tener como, así como no cobrar tanto por las cosas, pero no muy bajo. Y segundo, que siempre esté alguien viendo por si pasa algo, como un ya. metro. Antonella. Yo puse, deben tener permiso municipal, Ujú. digo, patente, Ya, y Valente, bien. permiso de la Seremi de Salud. Perfecto, de la Seremi de Salud, muy bien. ¿Y qué significa eso de la Seremi de Salud? ¿Ustedes saben qué cosas tiene que tener un restaurante para que la Seremi lo deje funcionar? No sé. ¿No? ¿No saben? Entonces, si ustedes no saben eso, ¿cómo saben efectivamente que los restaurantes que ustedes van a comer cuando se podía o cuando puedan ir cumplen con esos elementos? No lo Buena sabemos, ¿cierto? Nosotros pregunta. vamos como a la suerte, ¿no? Sí. Es una buena Es pregunta. que igual mi mamá revisa todo y limpia todo Ya, para que pero todas las ojo, cosas.
porque tú solamente ves lo que tú puedes ver, pero qué pasa en las cocinas, qué pasa en las bodegas, qué pasa en los refrigeradores. Hay un montón de cosas que nosotros no sabemos. Profe, en Entonces, algunas bodegas, de hecho, de comida, de lugares rápidos, hay hasta ratones. claro que los han clausurado por eso. Entonces, de repente hay que tener así como ojo con donde uno va, hay que tener cuidado con donde uno va y también informarse, tener mucha información respecto a lo que deberían hacer o no deberían hacer los restaurantes para cumplir con lo que las reglas o las leyes le obligan, ¿ya? Emilia. Sí, profe. ¿Cómo está, Emilia? Bien, ¿y usted? Bien. Emilia, estamos revisando la actividad del día viernes. Ah, ya. ¿Ya? Entonces nos falta solamente revisar el recuadro de la página 270 Ya. para que le eche un vistazo y me ayudes a responder. Ya. ¿Lo tienes a mano? Sí, o sea, tengo aquí al lado el libro. Ya, entonces, ¿te acuerdas que en el recuadro del aplico lo que tenías que reconocer eran los personajes, el conflicto, el clima y el desenlace de la historia que leímos, de la revancha, ¿cierto? Sí. Sí, ya. Entonces, comencemos. ¿Quiénes son los personajes que se enfrentan en la historia o en la obra La Revancha? Son el cliente, el mozo y el metre. El cliente, el mozo y el maître. Esos son los tres personajes que se enfrentan. Muy bien. Continuemos. ¿Cuál es el conflicto que se presenta en esta obra? ¿Cuál es el problema? ¿Connie? Yo la Connie, que el cliente no quería Ya, que pagar el cliente no quería lo pagar que le su cuenta y corresponde, aparte hay otro más. Hay dos conflictos, que uno nace del otro. que rompe el pantalón, El rompe el pantalón con un clavo. Claro. Exacto. Entonces los dos conflictos son que el cliente primero no quiere pagar la cuenta y que aparte después el restaurante o en el restaurante el cliente rompe su pantalón y quiere que se lo pague. ¿Ya? ¿Cuál es el clímax de la obra? ¿En qué momento es donde está más tenso y está a punto de resolverse? En donde se le rompe el pantalón al cliente. ¿El Emilia? Es más adelante. ¿Emilia? Cuando está, como cuando el cliente que dice como que va a llamar hasta tribunales y no le pagaban y entonces al final el metre le paga un poco de plata para que se vaya. Muy bien, Emilia. Ese es el momento más, el clímax de la historia, porque después de eso automáticamente se resuelve la historia. Es cuando el cliente amenaza al restaurante o al maître con que le va a poner una demanda, lo va a llevar hasta los tribunales. Entonces, ahí está como la máxima tensión y después de eso viene la resolución. Emilia, ¿cuál es la resolución de la historia? ¿Cómo termina? El metre le paga al cliente y al final el cliente se va y de propina le da el diario al cliente. Al garzón, O sea, es al mozo. Al mozo, sí, eso. Ya, ¿y qué pasa con el conflicto? ¿Finalmente el cliente paga su cuenta? No, porque No el paga la metre, cuenta. el metre le da 50 escudos Ajá. y ahí le dice así como que no tiene que pagar. Entonces, el desenlace es, el cliente se sale con la suya, no paga la cuenta, le pagan sus pantalones y aparte termina engañando a la gente del restaurante, o sea, sale ganando por todos lados. Él es la fuerza de este conflicto que gana la disputa, ¿ya? ¿Estamos claros con eso? No, profe, Connie, que el cliente también sale perdiendo. ¿con qué pierde? A donde sale en el diario La Nueva Moda, a donde ¿De que él es sale como con un los criminal? pantalones. No, el hombre con pantalones rotos en La Nueva Moda. Sí, Ya, pero, porque de la la forma de escena estafar a la 3 gente. ya, pero Connie, no es que él haya salido perdiendo ahí, lo que pasa es que en el diario cuentan la historia de un ladrón o de un estafador que se llama hombre de los pantalones rotos, que en el fondo es el cliente que va a este restaurante y estafa a la gente. Entonces, cuando la gente del restaurante ve el diario, se da cuenta que este cliente con el que tuvieron el problema era el estafador de los pantalones rotos. O sea, él había hecho esto en otros restaurantes antes. Profe, pero igual bueno para actuar. Sí, pues si ese es su trabajo, si él es como un estafador.
Ya, muchachos, hemos terminado la revisión de la actividad del día de hoy. Yo les voy a estar mañana comentando en clases. Como les decía, vamos a ver una última materia que nos falta. Mañana les voy a dar la fecha de la prueba de unidad y aparte les voy a dar el temario para la prueba de unidad, que sería la próxima semana. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Sí. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias por conectarse a la hora. Simón, necesito que te quedes conectado un segundo, por favor. Y Almendra. Sí, profe. Voy a habilitarte la prueba apenas termine de hablar con el Simón. ¿Ya? Ya, profe. Nos vemos mañana. Que estén bien. Adiós. Chao, profe, que estén Chao, bien. chao, Que cuídense. me vaya bien. Chao, chao. Chao. Profe. Chao, chao, cuídense. Profe, entonces me desconecto o me quedo hasta que... No, Almendra, desconéctate nomás si va. Mira, a las 2:55 va a estar lista la prueba para que la puedas hacer. Ya, profe, ¿y hasta Ya, qué hora le tengo que enviar esto? Tienes 1 hora para entregarla. 1 Ya, hora y media, en entonces verdad. 1 hora y media. Entonces como a las 4 y Sí, tanto se la 4 y tengo. media estaría bien que me la mandaras. Ya, profe. Vale, Ya. Almendra. Chao, Tenga chao. buena tarde. Chao, Chao. profe. Simón, Dígame, profe. ¿cómo estás?